Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La voluntad de Dios eres tú. Leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 38. Y dice la palabra de Dios: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por eso la voluntad de Dios eres tú y soy yo. Mira, si leemos unos versículos antes, entendemos un poquito más. El Señor viene hablando con esta multitud que le seguía y le buscaba solamente por el pan. Habla Jesús acerca del maná allí con Moisés en el Éxodo, en el pueblo de Israel. Y él habla que el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Está hablando de él mismo. Ellos le dicen: danos siempre de este pan. No entienden. La religión no entiende, porque esto pone argumentos y no permite que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas, porque la lógica, cuando interviene, es un desastre. Jesús le dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Mira qué hermoso. ¿Por qué es un conector? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiere decir que este versículo 38 tiene que ver con el versículo 37, obviamente con los versículos anteriores, pero estos dos están conectados porque está esta palabra pone, porque, que es un conector entre los dos. Dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, del que me envió. ¿Por qué qué? Dice: porque todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Mira qué hermoso, es que la voluntad de Dios es que usted y yo vayamos a Él. Por eso la voluntad de Dios eres tú y la voluntad de Dios soy yo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que vayamos a Él, y Él no nos va a echar fuera. Recuerda que esta palabra voluntad significa deseo. O sea, el deseo de Dios es que vayamos a Él, es que nos acerquemos a Él, es que tú vayas a Él, es que yo vaya a Él. Jesucristo vino del cielo porque era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre en todo. Y es la voluntad o el deseo de Dios que tú y yo seamos nacidos de nuevo, que experimentemos el nacimiento espiritual, como Juan capítulo 3 se lo explicó a Nicodemo. Pero tú y yo tenemos que venir a Cristo. Para todo el que me está escuchando, esta es la única verdad y es la única manera, la única opción, es acercarnos a Cristo Jesús. Venir a Él es el inicio para empezar a creer en Él y a creerle a Él. Tenemos que venir al Señor Jesús por fe. Qué hermoso cuando leo este versículo y veo que la voluntad de Dios somos nosotros. Somos todos los que hemos nacido de nuevo. De hecho, la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Él no desea que, dice que desea que todos procedamos al arrepentimiento, que no se pierda. Dice que no quiere ni la muerte del impío. Pero es el hombre, el corazón necio del hombre, la mente, la lógica, la que no permite que realmente podamos acercarnos a un ser tan maravilloso y bondadoso como lo es Cristo Jesús, para conocer a nuestro Padre Celestial. Mira cuán hermoso es que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que seamos tú y yo. Estoy hablando a los nacidos de nuevo. No estoy hablando a los perfectos, no estoy hablando a los que no fallan. Estoy hablando a los que nacimos de nuevo, a los que rendimos nuestra vida ante Cristo Jesús, a los que hemos confesado nuestros pecados delante de Cristo Jesús, a los que le hemos aceptado como Señor y Salvador, a los que hemos nacido de nuevo. A ellos la voluntad de Dios es para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Qué hermoso eso, que cuando Jesús dice que Él no vino para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Mira cómo Jesús cumple el deseo de Dios Padre, y el deseo de Dios Padre es que nos acerquemos a su Hijo, que nazcamos de nuevo, que podamos aceptarle
como Señor y Salvador. O sea, recibir a Cristo Jesús. Cuando leemos en Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19, dice la palabra de Dios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, todos los salvos, todos los redimidos, todos los hijos de Dios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador en nuestro corazón es el hecho más importante que puede pasar en la vida de cualquier persona. Tanto es tan importante que cambia su rumbo completamente, porque traza una línea hacia la eternidad en la presencia de Dios. No es posible recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador sin escuchar el mensaje de salvación. ¿Cómo podemos creer, dice Romanos, sin haber alguien enviado que nos predique, que nos enseñe, que nos muestre? Efesios 1:13 dice, en Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Mira, primero necesitamos oír. La fe viene por el oír. Yo recibo a Cristo cuando el mensaje de salvación primero llega a mi vida. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El ser sellados con su Espíritu es recibir el mismo amor de Dios. Y la esperanza no avergüenza, dice Romanos 5:5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que cuando alguien nos invitó a recibir a Jesús, cuando alguien nos predicó, cuando alguien nos dio el mensaje de salvación, conforme a lo que está escrito en Juan 1:12, que dice que más a todos los que le recibieron, ¿cómo le reciben? Porque hay alguien que les predica, hay alguien que les dice qué necesitamos para ser hijos, para ser salvos, para que Jesús sea nuestro Señor y Salvador. Y a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios Padre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mira qué hermoso es esto. Esto es de estar atentos, para que cuando el mensaje de salvación llegue al oído de cada persona, no lo rechace. Es la única oportunidad que tenemos de cambiar nuestra vida. Y Dios muchas veces se acerca a nuestras vidas. Dios quiere que no permanezcamos en juicio, porque dice la palabra de Dios en Juan 12:48 y 3:18, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el hombre del unigénito Hijo de Dios, en el nombre. También Jesús es claro en decir que no debemos rechazar a quien habla en nombre de Él, llevando su palabra. Lucas 10:16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desecha o rechaza, a mí me desecha o rechaza. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Mira cómo podemos rechazar a Dios cuando alguien nos está hablando de Dios, cuando alguien nos dice o nos da directrices bíblicas acerca de lo que debemos hacer en nuestra vida, de los cambios que ella produce, pero no queremos, solamente somos oidores, como dice la palabra en Santiago, pero no hacedores de la misma. Y el Señor nos exhorta a eso, a no desechar el que habla en nombre de Él, porque dice que el que lo desecha a Él está desechándolo a Cristo mismo. ¿Por qué? Porque es la palabra la que desechamos. Cuando alguien habla palabra realmente, está desechando a Cristo Jesús, porque la palabra es Cristo Jesús. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es la buena noticia de salvación de Jesucristo, que al morir en la cruz por nuestros pecados y a nosotros poner nuestra fe en Él, Él nos justifica delante de nuestro Padre, nos da entrada al trono de la gracia y a esa eternidad que un día tendremos, literal, gracias a este hermoso suceso de Dios tomar forma de hombre y venir aquí a la tierra y morir por nuestros pecados, y ofrecernos
una diferente manera de vivir, una diferente forma, un diferente lugar, un diferente estado, todo diferente, porque dice que Él hace las cosas nuevas. Por tanto, qué hermoso es tanto escuchar el mensaje de salvación como hablar del mensaje de salvación, porque este es el deseo de Dios. Recordemos que la voluntad de Dios eres tú, la voluntad de Dios soy yo, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, la voluntad de Dios es que nos acerquemos a Cristo Jesús. Qué hermoso. Y concluyo con primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 21, y dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mira, sin mensaje, sin evangelización, sin palabra no existe nada. Cuán importante es que podamos entender lo necesario que es una iglesia local, porque ello nos forma en la palabra, porque ello nos nutre, nos enseña, redarguye, corrige, instruye. Eso es lo que hace la palabra de Dios, nos forma, nos alimenta. Cuán necesario es el mensaje de salvación y dejar hoy más que en tu mente, en tu corazón, que el deseo de Dios siempre ha sido y es hoy en día que nos acerquemos a su Hijo, que podamos creer en Él, creerle a Él, que entendamos que Él no nos echa fuera cuando nos acercamos a Él y que Él es feliz, hay gozo en los cielos. Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cada vez que alguien acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador con todo su corazón, realmente hay fiesta en los cielos. Qué hermoso es esto, qué hermoso saber qué es lo que produce fiesta en los cielos y conocer cuál es la voluntad y el deseo de Dios y hoy entender que eres tú y soy yo. Oremos. Padre eterno, precioso de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, por este día, cubierto de una nueva misericordia que tú nos das, nos arropas cada mañana para empezar el día y culminarlo. Gracias por tus bendiciones, porque todo lo que viene de ti es bueno, todo lo que viene de lo alto es bueno. En ti no hay sombra de variación, no hay mudanza, no hay nada de tinieblas, no hay nada de mentira, no hay nada de engaño. Eres más claro que el agua. Gracias, Padre. Gracias por esta preciosa mañana y gracias por mostrarnos lo que hay en tu corazón. El deseo más hermoso somos nosotros, que procedamos al arrepentimiento, que nos acerquemos a tu Hijo y que tengamos vida eterna. Gracias, Padre precioso, por esta preciosa mañana. Te amamos y te bendecimos y entregamos este tiempo habiendo orado a ti a través de tu precioso Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y a través de la unción y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.